El Bogotazo. El Bogotazo fue un evento histórico que ocurrió en Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 1948, en el que se produjo un levantamiento popular y violento en respuesta al asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán. Causas del Bogotazo. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder político y candidato presidencial de la oposición. Tensión política, conflictos entre liberales y conservadores. Desigualdad social, pobreza y descontento popular. Consecuencias. Inicio de la violencia, 1948 a 1958, periodo de conflicto armado y violencia política en Colombia. Radicación política, aumento de la polarización y violencia. Cambio en la política colombiana, fin del bipartidismo y surgimiento de nuevos movimientos políticos. Jorge Eliezer Gaitán fue un destacado político colombiano, conocido como el caudillo del pueblo o el caudillo liberal. Nació en Bogotá el 23 de enero de 1903, aunque existen algunas controversias sobre su fecha y lugar de nacimiento. Algunos de sus cargos y logros incluyen alcalde de Bogotá, impulsor de reformas sociales y la municipalización de servicios públicos. Fue alcalde de 1936 a 1937. Ministro de Educación, 1940. Promovió la educación pública y la reforma educativa. Ministro de Trabajo, 1944. Defendió los derechos de los trabajadores y promovió la justicia social. Líder del Partido Liberal colombiano. Los liberales colombianos se lanzaron a las calles a protestar violentamente tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, debido a la profunda indignación y desesperanza que sintieron. En ese momento, Colombia estaba sumida en una fuerte polarización política entre liberales y conservadores, y la violencia y los enfrentamientos entre ambos partidos eran comunes. La muerte de Gaitán fue el detonante que desencadenó una oleada de protestas y disturbios en Bogotá y otras ciudades del país conocida como el Bogotazo. Los manifestantes, en su mayoría simpatizantes de Gaitán y el Partido Liberal, exigían justicia por su muerte y responsabilizaban al gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez por el asesinato. La protesta se convirtió en una explosión de violencia y furia, con saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía y el ejército. El Bogotazo marcó el inicio de un periodo de violencia y conflicto armado en Colombia, conocido como la violencia, que duró más de una década y causó la muerte de cientos de miles de personas. En 1948, dolorosos acontecimientos cambiaron de raíz la historia de Colombia del siglo XX. Bogotá, la capital colombiana, se preparaba para recibir las delegaciones de la 9ª Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. Las sesiones estaban en curso, cuando al mediodía del viernes 9 de abril, el caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. La ira popular se volcó sobre el centro de la ciudad en una llamarada incontenible que arrojó centenares de muertos y se extendió por todo el territorio nacional. El Bogotazo, un acontecimiento que partió en dos la historia del siglo XX en Colombia, incrementando la violencia que ya se venía gestando en diversas regiones del país. 60 años después, presentamos una mirada retrospectiva sobre la memoria y los efectos de aquel magnicidio. Tras padecer más de medio siglo de luchas fratricidas, el pueblo colombiano ha manifestado en los últimos tiempos y en diversas formas su rechazo a la violencia y su voluntad de paz, de manera semejante a como lo planteó Jorge Eliezer Gaitán en la Marcha del Silencio a comienzos de 1948, para protestar contra la violencia que se extendía por diversas regiones del país. Gaitán representaba una esperanza de redención para los sectores populares y su asesinato significó la muerte de una ilusión. Atención, el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Mariano Ospina Pérez, inaugura la conferencia panamericana. Mientras las sesiones de la 9ª Conferencia Panamericana estaban en curso, al mediodía del 9 de abril fue herido de muerte el líder popular Jorge Eliezer Gaitán. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos
Acaban de ser heridos el doctor José Luis Gaitán. Mataron al padre de Colombia. Minutos más tarde, Bogotá ardía en llamas. Los principales centros de poder político y religioso quedaron convertidos en cenizas. A comienzos del año 1948, la capital colombiana se preparaba para un importante evento internacional, la realización de la 9ª Conferencia Panamericana,